Listo, estamos en vivos y bienvenidos una vez más al programa Los Últimos Tiempos, que si por alguna razón Jesús no regresa en los siguientes 10 años, vamos a cambiarle el nombre a Los Penúltimos Tiempos. Pero bueno, muchas cosas están sucediendo y siguen sucediendo en este mundo, que están relacionados directamente con lo que dice la palabra de Dios, con lo que dice acerca de los últimos tiempos. Jesús mismo dice que tenemos que animarnos nosotros en estas cosas, que la esperanza nuestra como cristianos es que Jesús viene y viene por su iglesia y viene por una iglesia que es triunfante, y esto es la razón por la que nosotros hablamos de este tema y nos emociona este tema. No es porque somos fatalistas, no es porque somos escapistas y nos queremos ir de todo este problema, sino es porque queremos ver a Jesús y lo queremos ver pronto. Y bueno, nos fuimos. Pero antes de eso tenemos un invitado muy especial, Pastor Jay, con mi papá desde la oficina de Cristal en Bogotá. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, gracias. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Where do we start? Pastor Jay tiene la palabra. Vamos a añadir cosas también mientras habla ahí, pero quiero que Pastor Jay aprovechamos el momento que está aquí con nosotros, aquí en Bogotá. Entonces, Pastor Jay, ¿qué está pasando en el mundo que muestra que el Señor viene pronto? ¿Qué ha pasado en las noticias? What's happened in the news? What's going on? Yeah. Well, first of all, it's really fun to be right here in Bogota. Last time I was on the program. Bueno, primero que todo, es muy bueno estar acá en Bogotá desde la última vez que estuve en este programa. Yeah, the last time I was on the program, I obviously was remote from the United States. It's nice La to be. última vez que estuve en el programa, de hecho estaba en otro lado, y es bueno poder estar en Colombia en este momento. Man, there's so much news happening right before our eyes every single day right now concerning Israel. Y bueno, de hecho hay demasiadas cosas que están sucediendo en las noticias hoy en día, que están sucediendo frente a nuestros ojos aún ahora mismo. And if you want to understand things concerning the end times, we have to look at the nation of Israel. Y si uno quisiera entender lo que está ocurriendo concerniente a los últimos tiempos, uno siempre tiene que estar viendo a la nación de Israel. Because the greatest sign is still 1948, Israel becoming a nation again. Porque la señal más grande seguirá siendo que Israel fue constituida como una nación. This is a fulfillment of Ezekiel chapter 36 and 37, where it was Y de hecho es el prophesied. cumplimiento de Ezequiel capítulo 36 y 37, donde fue profetizado la reinstauración de la nación de Israel. And then we also have to understand that there is 8 times more scriptures concerning the second coming of the Lord than there is of the rapture of the church. Y también tenemos que entender nosotros que de hecho hay 8 veces más el número de escrituras y de profecías hablando de la segunda venida de Jesús que de la primera. And the second coming of the Lord will take place 7 years after the rapture of the church. Y la segunda venida del Señor, de hecho, sucederá 7 años después del rapto de la iglesia. So we are looking at signs in the Word of God that are taking place concerning the second coming of the Lord. Así que en la palabra de Dios estamos hablando nosotros y vemos cosas sucediendo concernientes a la segunda venida del Señor. So then we obviously know the rapture of the church means it's even closer. Así que obviamente reconocemos que el rapto es aún más cerca. So one thing that we want to look at quickly again is this intense conflict in Israel. Así que algo que queremos volver a ver un poquito en este programa es ese conflicto intenso que está sucediendo en Israel. I personally do not believe that it will dissipate. Yo personalmente creo que no va a parar o disiparse. It may have a temporary down, Puede que haya como un bajón en el conflicto por un momento, but the conflict is getting tighter. The rubber band is being pulled tighter and tighter. pero el conflicto es como si fuera un caucho que se sigue estirando y estirando y estirando. In the most recent conflict with Hamas, there were over 4,000 rockets
fired into Israel by Hamas. De hecho, en el último ataque con Hamas, en el último conflicto que se tuvo con Hamas, habían más de 4.000 misiles que fueron lanzados hacia Israel. But in the United States, in the New York Times, the headline read, Israel kills 66 people. Y aún así, en los noticieros y en Estados Unidos, en el New York Times, lo que salía al frente del periódico era Israel mata a 60 y pico de personas. This is another demonstration that all the media of the world is controlled by the spirit of Antichrist. Una vez más, esto es una muestra como el espíritu del anticristo logra influenciar lo que uno ve en los medios. I mean, Hamas fires 4,000 rockets into Israel, and there are no headlines that read, Hamas fires rockets. Es una locura pensar que jamás pueda lanzar 4.000 o más de 4.000 misiles hacia Israel y que ningún noticiero lo mencione. So Israel does strategic defense, taking out as few civilians as possible. Y al contrario, Israel lo que hace es defenderse y de manera estratégica, donde tratan literal de evitar la muerte y causar la muerte de tan poca gente como se pueda. And the media paints the picture, this evil Israel. Y los medios pintan esta imagen de Israel como el malvado. Israel even sent in an aid truck to medically help the people in Gaza, and Hamas blew up the aid truck. De hecho, un dato interesante, Israel envió un camión de ayuda hacia Gaza para ayudar a las personas afectadas y el mismo Hamas hizo explotar ese camión. So I believe the rubber band is getting tighter. And Así que yo creo que el caucho se está volviendo cada vez más tenso. So we're leading up again to the Ezekiel 38 and 39 war. Y una vez más, todo esto que está aconteciendo nos está llevando a lo que conocemos como la guerra de Ezequiel 38 y 39. Ezekiel 36 and 37, they were fulfilled in 1948. Ezequiel 36 y 37 fueron cumplidos en 1948. So if you read Ezekiel 38, it names all the nations that will come against Israel. Así que si tú lees en Ezequiel 38, menciona todos los países que vienen en contra de Israel. And you can just Google a map, you know, Ezekiel 38 current day nations or Ezekiel 38 map, and you can see the current day countries that are referred to. Y literal uno podría meterse a Google y googlear países representados en Ezequiel 38 y te puede mostrar todos los países de hoy en día que representarían esa guerra. And of recent decades, it's been interesting because the nation of Turkey has not been anti-Israel. They've remained neutral up until now. Y en las décadas recientes algo que ha sido continuo es la neutralidad de Turquía frente a Israel. De hecho, ha sido muy amigable hacia Israel. The region of Mesech and Tabul that's mentioned in Ezekiel 38. De hecho, es la región de Mesech y Tabul que se menciona en Ezequiel 38. And now Turkey is turning their attention towards Israel. Pero ahora Turquía está dándole la vuelta a su atención a Israel. Persia has long been against Israel. This is modern day Iran. De hecho, Irán, que es descrita en Ezequiel 38 como Persia, ya lleva muchos años en contra de Israel. Gog and Magog coming down from the north. Y también se describe Gog y Magog que vienen desde el norte. Russia has got a large portion of their army in Syria, which borders Israel. Que de hecho es Rusia, Gog y Magog, y ellos hoy en día tienen tropas en Siria que queda al norte de Israel. And more importantly than that, they have anti-aircraft missiles. Y más importante, lo más importante que ellos tienen en este momento allá en Israel son misiles antiaéreos. So because Israel has such a powerful air force. Y es porque lo más fuerte que tiene Israel en este momento es su fuerza aérea. And so just in the last 3 weeks, we have the European leaders issuing warnings against Turkey to leave Israel alone. En los últimos días hemos visto cómo diferentes países y gobernantes de los países europeos
han dado warnings, ¿cómo se dice eso en español? Aviso. Yeah, Han to dado leave it aviso alone. al presidente de Turquía frente a las acciones que ellos están tomando en contra de Israel. Now, Turkey is making claims that Jerusalem belongs to them. Y de hecho, Turquía ha dicho recientemente que Jerusalén, de hecho, les pertenece a ellos. This is absurd. Jerusalem is mentioned over 600 times in our Bible, and it's Y de not hecho, mentioned one time in the Quran. esto es absurdo porque en la Biblia Jerusalén está mencionada más de 600 veces y en el Corán no se menciona ni una sola vez. I heard Benjamin Netanyahu speaking at the United Nations about 6-7 years ago. Hace como 6-7 años escuché a Benjamín Netanyahu hablando frente a las Naciones Unidas. And he said with a metal detector in his own backyard, they found a coin, an ancient coin with the name Benjamin on it. Y él dijo que de hecho con un detector de metales habían encontrado una moneda antigua con el nombre Benjamín. Because he's from the tribe of Benjamin. Porque de hecho él proviene de la tribu de Benjamín. How interesting is that? Ancient currency found in his own backyard, and yet other people would try to lay claim that the land belongs to them. Es tan interesante que la gente en Israel puede encontrar hasta monedas antiguas en sus propios patios que muestran la veracidad de que ellos deberían estar en Israel y aún así hay países que quieran tomar esa ciudad para ellos. So Turkey's part of NATO. Así que Turquía hace parte de la OTAN. So President Macron of France, which is not a Christian as far as we can tell, but Y el presidente Macron de Francia, que pues por lo que sabemos no es un cristiano, he's a leader of a nation that is active in NATO, France. pero es líder de una nación que es activa en la OTAN. So he issued warning to Turkey, stop trying to start a war with Israel. Y él dio aviso a Turquía diciéndoles, dejen de empezar una guerra con Israel. So now all the nations mentioned in Ezekiel 38 coming against Israel are actively coming against Israel. Así que al día de hoy, todas las naciones que son nombradas en Ezequiel 38 de manera activa están yendo en contra de Israel. Which brings up something that you mentioned to me about this ship. So Lo que trae a colación algo que el pastor John le mencionó a Jay acerca de un barco. ¿Qué es? So Iran's largest naval vessel was sunk this way 4 days ago. El barco más grande de la naviera del ejército de Irán fue hundido la semana pasada. Right off of the port of Jask, ahí frente al puerto de Yas, the southeast coast of Iran, que es al sureste de Irán. in the little narrow strip of the Persian Gulf. En una parte bien estrecha del Golfo Pérsico. So there's a fire in the engine room that burned for 20 hours until the ship went down. Y sucede que, no sé, hubo un incendio en este barco por más de 20 horas y de repente se hunde el barco. So what does this do when the rubber band is already tight? Ahora, ¿qué hace un evento como este cuando ya el caucho está bien apretado? So you may want to say Sí, something. y vamos a añadir ahí que y también sabemos que eso no fue un accidente. Fue que de Israel sabemos que era hackeado ahí el sistema del motor ahí de computación y lo explotaron allí los israelitas. Allí fue poco de venganza de ellos contra la Hezbollah y que pasó en esos días también y lo hundieron. Pero ese barco era 200 metros en extensión. Eso no es un barquito, es el barco más grande, uno de los barcos más grandes del ejército del mundo. Ahí fue una vergüenza total para Irán y solo Irán está muy enojado en ese momento. Ellos no han dicho que Israel lo ha hecho por su orgullo, no querían mencionar que Israel les ganó, entonces no dijeron esto, pero sabemos que era de Israel, entonces ellos están enojados, ahora pensando más en guerra, en atacar. Ezequiel 38. John, tenemos un video cortico para mostrar
este barco que hundió. Gracias, Guillermo. Ya, ¡pum! Ahí está. Y pudieron ver de la costa de Irán, de la costa, todos lo vieron hundiendo, y qué vergüenza para ellos. Ellos están enojados, avergonzados, ahí listos más ahora que nunca para atacar a Israel. Allí, por eso. Sí, el punto es que ya cuando todo el mundo está como ardido y ya con ganas de pelear, pues cualquier cosa puede detonar. Y eso es la razón por la que estos eventos llegan a ser cada vez más importantes con respecto a los últimos tiempos, y es por eso, porque ya hay como una tensión que se está armando por toda esa área, y de repente cualquier cosa puede ser el detonante de lo que conocemos como la guerra de Ezequiel 38. Ahora, esta guerra, muchos preguntan, ¿esta guerra sucede antes del rapto, después del rapto, durante el rapto? Porque pues eso es como donde la gente quiere saber. Cuando se mande el misil a Israel, ¿nos vamos a ir o lo vamos a ver y nos vamos a ir, o lo vamos a ver y vamos a durar un rato y luego nos vamos? ¿Cómo es? Pues parece, no nos estamos seguros, ¿no? Parece es un poco después del rapto. Por los términos que usa esta guerra, parece es más guerra estilo Antiguo Testamento, otra dispensación, no tanto de la edad de la iglesia, es más directo al Señor trabajando, que es más estilo de gran tribulación. Entonces parece que es un poquito después del rapto, pero eso es abierto por discusión también, no queremos ser dogmáticos en esto, pero parece así. Entonces si lo vemos casi a punto de estallar, sabemos que el rapto está cerca. Y también, Pastor Jay, había 2 aviones también de Irán que cayeron la semana. There are 2 airplanes also. Absolutely. You want to talk about that a little Well, I want to throw in for the church who's watching, when we see the Ezekiel 38 war beginning, we know the rapture draws nigh, because the rapture is going to take place before the war begins. Bueno, cuando empiezan a suceder estas cosas, lo que dice Pastor Jay es que cuando empieza a suceder todo que lleva a Ezequiel 38, sabemos que el rapto viene pronto, porque se entiende que Dios rescata a su iglesia antes de que haya juicio en algún lugar, que es como el patrón a seguir dentro de la Biblia. Entonces es algo que como que lo anima a uno, aunque a mí me da como vaina, pero bueno. Y había 2 aviones F-16 que fueron bajados también la semana pasada. Parece que Israel ha sido hackeando otra vez sus sistemas. Los 2 cayeron allí en el Golfo. Entonces, otra cosa para que ellos están enojados también. Sí, total. Sí, si se quieren agarrar de algo ya para empezar una guerra mundial, pues ya tienen suficiente. Es lo que estamos diciendo. Y bueno, y una vez más, solo quiero resaltar, lo que nos emociona no es que haya guerra o que haya una tribulación de 7 años y que hayan copas y trompetas, y todo lo que nos emociona es que nuestra esperanza está en que Jesús viene pronto, y en que Jesús viene por su iglesia, y en que lo mejor que nos podría pasar es que Él venga por nosotros, y eso es lo que nos emociona, y es lo que Jesús hablaba, que esa era nuestra esperanza, la cual deberíamos nosotros estar hablando y animándonos, que nuestra verdadera esperanza no solo es lo que Dios puede hacer en nuestra vida acá, sino es que Dios nos puede rescatar de acá y llevar allá. Entonces, y por eso nos emociona. Pero bueno, ¿qué más? ¿Y por qué no cambiamos canal? También hablamos de Australia, y noticias que están sucediendo allá. Yo creo mostramos el video primero de una plaga de ratas en Australia. Sí, es fuerte. De esto, y pues cualquiera puede ir en Google, ponga plaga de ratas de Australia, pueden ver muchos videos de esto. Pero aquí hay uno. Eso, muy loco. Miren. Vean todo. No seamos tan locos. Imagínense un gato, hace fiesta. Y sagrado rostro. Esas son granjas, ¿no? Sí.
No, 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 no. Yo ya no voy a Australia. No, vean eso. Es que Hablando de parece hormigas. Como cucarachas. hormigas que te tomaron un Red Bull. My wife just canceled our trip to Australia. Sí, la esposa de Jay acaba de cancelar el viaje a Australia. Uy, vean eso. Me da como nervios, diría el doctor Chapatín, me da cosa. This is true Sí. pestilence. Sí, eso es bíblico. También la Biblia habla de pestilencia, como dijo Pastor Jay. Y solo que entienden, eso es todo un estado en Australia, un estado grande, y casi todos los granjeros han abandonado sus fincas, ahí sus granjas, porque el olor es horrible allí de las ratas, y no hay cosecha, no vale la pena para sembrar ni cosechar ahí en esta parte. Porque está perdiendo tiempo, entonces ellos han dejado esto y van en bancarrota y van a otra parte de Australia, porque es perdido. Es tantas ratas. Es como dice Pastor Jay, esto literal es una pestilencia, como se describe en la palabra de Dios, que en los últimos tiempos pues habrá eso, habrá pestes, habrá hambruna, y hay muchas veces uno está relacionado con lo otro, que no solo son enfermedades o no solo son como plagas de como COVID o lo que sea, sino son plagas de animales y cosas que... Muchos calebras. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero qué está pasando? Well, tell them about how they go together. Yeah, and so because now the birds are gone to eat the mice, now the snakes eat the mice. So there's plenty of food. So now the snakes are multiplying rapidly. Sí, bueno, dato interesante que no sabía, pero como los pájaros ya no están por la sequía, entonces se van, que son los pájaros quienes comen los ratones, entonces hay más comida para las serpientes, entonces las serpientes se comen más ratones, entonces crecen más, se reproducen más y luego termina habiendo una plaga de serpientes también. O sea, no vamos a Australia nunca. True. Pero una parte ahí, John, también, y Pastor Jay, que ha pasado es que han tenido muchos de esos molinos de viento para hacer la energía, allí la energía solar y de viento. Ahí hay muchos, miles de esto ahí en ese mismo estado. Esos son buenos para producir electricidad, pero también matan los aves también. Entonces han matado los predadores de los ratas, que son esas aves. Entonces ahora están multiplicando tanto porque no hay predadores, ya nomás, pero los hombres los mataron. Entonces hombres meten en las cosas de la naturaleza, hacen relajo también, Sí. otra parte. Pero No, y eso sí, aún acá en Estados Unidos hay una planta que ellos trajeron de Japón para matar ciertos insectos y ahora esa planta se está tomando medio estado de Georgia, leí el otro día, matando más vegetación porque no debería estar acá, sino que es japonés. Y cada vez que el hombre mete la mano en cosas de la naturaleza, la embarra. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, señor. Y Pastor Jay, ratas que en sentido bíblico, esas plagas, ¿cómo la Biblia habla de eso? How does the Bible speak about these plagues in the last days? Yeah, Matthew chapter 24. It's also recorded. I'm going to read from Luke chapter 21 and starting in verse 10. Bueno, en Lucas capítulo 21, empezando en el versículo 10, Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. dice que nación se levantará en contra de nación y reino se levantará en contra de reino. These are the signs of the end times given by Jesus. Y estas son las señales de los últimos tiempos dados por Jesús. So that terminology, he's referring to the world wars. Y esa terminología se refiere a guerras mundiales. So in World War I, Israel was declared to be a nation. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, Israel fue declarada como nación. And after World War II, right after World War II is when they came into their homeland. Y justo después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando el pueblo judío pudo entrar a su tierra. So Jesus said, if you want to know when I'm coming, watch when the whole world is at war.
Así que Jesús dijo, si ustedes quieren saber cuándo yo voy, vean cuando todo el mundo se empieza a pelear. So the First World War was a sign that Israel would be a nation. Así que la Primera Guerra Mundial fue una señal de que Israel iba a ser nación. The Second World War, Israel became a nation. La Segunda Guerra Mundial, Israel se convierte en nación. And the Third World War, the whole world will come against Israel. Y la Tercera Guerra Mundial, todo el mundo se vendrá en contra de Israel. We will be gone. The church will be gone. Y la iglesia ya no estará para eso. Then he said in verse 11, and there will be great earthquakes in various places. Y luego dice en el versículo 11, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares. If you have a chance to research the seismic activity, Si tú tienes el tiempo y la oportunidad para investigar todo el movimiento sísmico, the graph looks like this. el gráfico se ve así. Can you see? I'll angle my paper. I'll get it eventually. I'll get it eventually. The Ahí. graph looks like this. It's El gráfico se ve así, como de una manera exponencial. exponential. That Exponential. in the last 100 years, the earthquakes have increased. In the last 20 years, exponentially. And Que en the, los últimos 100 años los terremotos han incrementado y en los últimos 20 años se han incrementado de manera exponencial. the normal earthquakes and the massive earthquakes over 6 on the Richter No solo los terremotos normales que ocurren, sino aún los terremotos grandes, que realmente son los que causan muchos problemas. And do you hear any media discussion of this? Y ahora, ¿uno escucha alguna discusión en las noticias acerca de esto? These people that claim all the time, we trust science. Estas personas que aún claman y dicen, nosotros confiamos en la ciencia, They don't trust science. They don't even discuss science. pero ellos no confían en la ciencia porque ni les gusta hablar de la ciencia. This is not a theory. Esto no es una teoría, This is something that's actually occurring. esto es algo que de hecho está sucediendo. But they would rather discuss man-made theories like global warming. Pero preferirían conversar teorías humanas como el calentamiento global Than to discuss actual scientific truth that validates the Bible. que discutir verdaderas cosas científicas que de hecho están escritas en la Biblia. Now, I have a personal belief where these earthquakes are coming from. Ahora, yo tengo un pensamiento personal de dónde provienen estos terremotos. I believe that people are going to hell that were not intended to go to hell. Yo creo que personas están yendo al infierno que no se supondrían que irían al infierno. For in Matthew, Jesus said, hell was created for Lucifer and the fallen angels. Porque en Mateo Jesús de hecho dice que el infierno fue creado para Lucifer y sus ángeles caídos. And Isaiah said, hell enlarges herself daily. Y en Isaías dice que el infierno se engrandece a sí mismo a diario, se ensancha a diario. And so sadly, when you look at the population graph, Entonces, de una manera muy triste, cuando uno ve el gráfico de la población, and volcanoes erupt, cuando se desatan volcanes, the earth shakes. cuando la tierra se estremece. But then Luke 21 says there will be famines and pestilence. Leemos que en Lucas 21, versículo 11, dice que no solo habrán terremotos, sino que en diferentes lugares habrán hambres y pestilencias. And in my short lifetime, there have been so many famines. Y en mi vida corta he visto tanta hambruna. And we've seen some interesting pestilence. Y hemos visto pestilencias muy interesantes. But this mice pestilence is very noteworthy. Pero esta pestilencia de ratones es la verdad muy notoria. Can you imagine this happening in the United States? ¿Ustedes podrían imaginarse si esto sucediera como en un país como los Estados Unidos? Can you imagine this happening in Bogota or in the nation? ¿Podrían of Colombia? imaginarse algo así sucediendo en Bogotá? It's sometimes because it's not in our own backyard, we don't pay attention. A veces porque no sucede en nuestro patio o en nuestra ciudad, no ponemos tanta atención. But I hope the world is paying attention. Pero yo espero que el mundo empiece a poner atención.
Why did the Lord give us signs of his coming? Ahora, ¿por qué el Señor nos dio señales de su venida? Because he loves man so much. Porque Él ama al hombre mucho. For the church, it's a wake-up call. Get busy. Para la iglesia es un llamado de atención para ponernos las pilas, Put away your love for this world and focus your heart upon the call of God. para quitar el amor hacia las cosas de este mundo y poner el enfoque en las cosas de Dios. And for the unbeliever, it's a sign. Give your heart to Jesus. Y para el incrédulo es una señal de dar el corazón a Jesús. Creation itself is a witness, Romans chapter 1 says. La creación misma lo que es un testigo, dice la palabra. So when creation starts acting crazy, Así que cuando la creación empieza a actuar alocadamente, it's to make the unbeliever pay attention. es para hacer que el incrédulo empiece a poner atención. You know, it's interesting in James chapter 4 Saben, es interesante que en Santiago capítulo 4, and verse 6, versículo 6, he's talking to the believer. él está hablando al creyente And he said that he gives more grace to the humble. y él dice que él da más gracia al humilde. And in verse 8, he says, draw near to God and he'll draw near to you. Y luego en el versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. But then in verse 10, he starts to talk to the unbeliever. Pero luego en el versículo 10 empieza a hablar con el que no cree. And he said, cleanse your heart, O sinners. Y Él dice, límpiense pecadores. And so the signs of the coming of the Lord are for the Así que believer and the unbeliever. Las señales de la venida del Señor no solo son para el que cree, sino también para el que no cree. To the believer, it's a sign to draw closer to God. Para el creyente es una señal de acercarse más a Dios. And to the unbeliever, it's a sign. Cleanse your heart. Y para el No, que no. no cree, dice en el versículo 8, limpien sus manos, purifiquen sus corazones. So there's signs in the heavens, signs upon the earth. Así que hay señales en los cielos, pero también señales en la tierra. We had another blood red moon last week. La semana pasada tuvimos otra luna roja o de sangre With an eclipse. con un eclipse. Yeah, these are signs in the heavens. Estos son señales en los cielos. It's to make people pay attention. Es para que las personas pongan atención. It's to make them forget about their job, Es para que se olviden de su propósito. the day-to-day grind. Ese quehacer de la vida diaria. Because Matthew 24 said Porque Mateo 24 dice that when the Lord comes, it'll be just like the days of Noah. que cuando el Señor venga será como los días de Noé. People will be marrying, given in marriage. They're just going to be living their lives normally. Dice que las personas estarán dando en matrimonio, casándose, viviendo sus vidas normal. So these signs are to make humanity wake up and pay attention. Así que estas señales son para que uno se despierte y empiece a poner atención. There's a lot of signs. Y hay muchas señales. Do we have time to talk about the aliens? Sí, Tell them what I said, John. Que si tenemos tiempo para hablar de los extraterrestres. Go ahead. You can elaborate in Spanish. ya, ok. Vamos a decir algunas cosas que hemos terminado el programa dando vamos a predecir algo aquí que va a pasar en este mes. Vamos a decirlo de antemano cuando sucede, si sucede. Ahí saben que tenemos la mente de Dios en esto por medio de la palabra de Dios, pero en este mes el gobierno de los Estados Unidos va a desatar un reporte acerca de extraterrestres, del ejército de ellos, de la Fuerza Aérea también. Básicamente, ¿qué van a decir en este reporte? Que será mundialmente reconocido que los extraterrestres sí existen. Ahí sí son reales, tenemos pruebas ahí que sí existen y ese será el boom de este mes. Ahí cuando eso sale, noticias van a correr con esto y cómo alguien pregunta tal vez cómo eso es bíblico o cómo eso es profético también, porque la Biblia sí habla del rapto de la iglesia
y ya está sembrado a través de películas y cosas que han dicho de extraterrestres, que ellos arrebaten la gente y les lleven en sus naves y un secuestro en gente. Cuando el rapto sucede, la explicación más lógica, yo creo, Sí, válida. y que van a decir es que los extraterrestres vinieron y quitaron todo eso de gente cristianos que estaban causando problemas aquí en la tierra, que eran rebeldes contra el sistema global más o menos, y que no fuimos conformes a qué está pasando en este mundo. Entonces, creo ya va a estar sembrando la idea muy fuerte este mes de extraterrestres. Van a haber noticias y titulares y reportes que son reales, pero a través, Pastor Jay, hablamos también, y John, de que sabemos bíblicamente que no hay extraterrestres de habitantes de otros planetas. No tengo tiempo de mostrar los versos, pero bíblicamente no existen. Pero extraterrestres, sedes no de la Tierra, sí existen, obviamente, eso es real, y son demonios. Ahí esas naves, tenemos fotos aquí también, John, ahí de Guillermo, para Sí. mostrar dos de las cosas que ellos muestran para probar que hay extraterrestres. Son muy vagas siempre esas fotos, como oscuros, no claras. Me parece es más demonios. Allí, que demonios pueden aparecer como ángeles de luz. Ahí ellos ven luces en el cielo y esas cosas moviendo y mueven muy rápidos también, porque un espíritu no es confinado al espacio ni la distancia en el reino espiritual. Ellos pueden mover como más de la velocidad de luz, ahí Sí. más rápido. Entonces no es nada raro. Ellos siempre dicen que nuestros aviones no pueden ir con ellos, son más rápidos y como manejan sus maniobras son más que nuestras tecnología que tenemos. Sí, es demonios nomás y tratando de engañar a la gente y ya están en esto. Pero John, Pastor Jay, comentarios. Sí, de hecho, hace un año, me acuerdo, cuando estaba trabajando en Amazon, que estaba yo trabajando con una niña que era astrofísica y que ella me comentaba que, de hecho, en los estudios que hacen, a veces la gente piensa que un extraterrestre es una persona interplanetaria o extra, o sea, de otro planeta, pero ellos consideran un extraterrestre alguien que sea de otra dimensión. Y ahora, pues las dimensiones es otra cosa que podríamos hablar nosotros, pero cuando me lo explicaba era muy claro que puede que sí exista un extraterrestre en el sentido que sea una persona o algo, lo que sea, como lo quieran describir, de otra dimensión. Y esa es la dimensión de lo espiritual, es exactamente eso, donde un demonio es un extraterrestre. Técnicamente existen los extraterrestres cuando se consideran personas de otras dimensiones, que son demonios, que son, o sea, los ángeles caídos, que son estas personas de otra dimensión, de la dimensión de lo espiritual. Y bueno, eso ya también sería como otra, hemos hablado un poquito de eso, de la física cuántica y las dimensiones y todo, que pues ya sería otro tema, pero sí, es interesante saberlo, porque el diablo, dice la palabra de Dios en Santiago, que aún los demonios conocen la palabra. El diablo sabe que se viene un rapto y está tratando de preparar una historia para que cuando suceda, pues no tanta gente sea convencida. Eso. Y Pastor Jay, comments about UFOs? Lots of comments. We don't have enough time. Well, first of all, I find it amazing that 10% of the world's population are spirit-filled, tongue-talking believers. Bueno, primero que todo, a mí lo que más me impresiona es que el 10% de la población mundial son personas llenas del Espíritu que hablan en lenguas que creen en Cristo, with a supernatural demonstration of the reality of God. con una demostración sobrenatural de la realidad de Dios. And the elite educated choose to believe in aliens instead of believing in God. Y aún la élite más educada prefiere creer en extraterrestres que en el poder de Dios. So in my life, I've not seen a Martian yet, Así que en mi vida yo no he visto un marciano todavía, but I have cast out several devils. pero sí he echado fuera varios demonios. And so
I don't know what these people are seeing or claiming to see. Así que yo no sé qué es lo que estas personas dicen ver o claman ver, But people have been deceived by demonic forces since man has been on this earth. pero desde el inicio de la humanidad personas han sido defraudadas y han caído en las mentiras del diablo. So, John, think about all of the movies that Hollywood has produced in your Así que life. piensen en todas las películas que ha producido Hollywood por años. Even to my father's generation, Orson Welles, the War of the Worlds radio broadcast. Aún desde la época de mi papá, donde había un programa que se llamaba La Guerra de los Mundos, un programa de radio. There's two things that I no longer trust. Ahora, hay dos cosas que yo ya no confío, en lo que ya no confío. One is a government report. Uno es un reporte del gobierno. I'm being honest. Estoy siendo honesto. The government issues a report, I immediately ask questions. This probably is not true. Si un gobierno da un reporte, yo de una vez empiezo a hacer preguntas y la verdad me inquieta y yo digo, eso no debe ser verdad. And the second thing is any movie Hollywood makes. Y lo segundo es cualquier película que haga Hollywood. So in my lifetime, Hollywood has produced bunches of movies. Así que en mi vida, Hollywood ha producido un montón de películas. From aliens, De extraterrestres, catastrophes, catástrofes, world wars, guerras mundiales, pandemics and sickness. pandemias y enfermedades. And so, it's like the Antichrist spirit has covered themselves to, Es como si el mismo espíritu del anticristo se esté cubriendo la espalda, how are they going to deceive the people when the rapture of the church takes place? como preparándose en cómo van a mentirle a la gente una vez suceda el rapto de la iglesia. And John, did you see the last major Marvel war movie? Y yo no sé si ustedes vieron la penúltima película del universo Marvel What was the name of the movie? With Thanos, where con he got Thanos. the power and the rings. Yeah, I forgot exactly what the name was this movie. I feel so bad. But the whole story was about the rapture. Pero toda la historia, de hecho, mostraba un rapto. I mean, I'm like in the theater thinking, am I the only one noticing that this story is about the rapture of the church? De hecho, mientras yo estaba ahí viendo en el cine, yo empezaba a mirar alrededor y preguntaba, ¿será que nadie más se da cuenta que esto es una muestra de cómo será el rapto de la iglesia? Thanos got power by sacrificing his daughter. Que Thanos obtuvo poder al sacrificar a su hija. And so they made this villain, Thanos. They're making God out to be a villain. Y ellos crean al malo como de la misma historia de Dios. Eso, Endgame. Endgame. Thank you, Carolina. Carolina, gracias. Gracias, Carolina. Sí, Andrés Mauricio Cortés también pone acá Endgame. Yes, thank you, Mauricio. Yeah, so our Father God loved us so much that he sacrificed his own son for us. De hecho, le dan la vuelta a la historia porque fue nuestro Padre Dios quien dio a su único hijo por amor para nosotros. But do you remember in the movie, Thanos is going to make half of the population disappear. Pero si ustedes se acuerdan de la película, Thanos, cuando hace así el chasquido de sus dedos, hace desaparecer una gran parte, el 50% de la población del mundo. And someone said to Thanos, you're going to make half the population disappear and you're going to call it mercy. Y alguien le dijo a Thanos, tú vas a hacer que desaparezca la mitad de la población del mundo y lo vas a llamar misericordia. So Hollywood has made a movie making God out to be the bad guy. Entonces, el mismo Hollywood ha hecho una representación de lo que Dios va a hacer, pero lo representa como el malo. Acknowledging that the population was going to be gone. Dándose cuenta que la población se va a ir. Un porcentaje. Yeah, Un porcentaje de la población. Sure. And then if the last scene of the movie is, I believe it's downtown New York City. Y creo que la última escena de la película creo que es en el centro de la ciudad de Nueva York. And Samuel L. Jackson's character comes into the city. And, Y Samuel L. Jackson entra a la ciudad. and the helicopters are crashing, planes are crashing, cars are crashing. Y hay helicópteros que se están estrellando, aviones que se están estrellando.
So isn't this interesting that Hollywood is even aware of what's going to take place? Y no es interesante que hasta Hollywood reconoce lo que va a suceder. I truly believe the spirit of Antichrist is in control of all of the media and all of the entertainment. And I say all, I mean the major propaganda. Yo realmente creo que el espíritu del anticristo sí está sobre muchos de los medios, no puede que no sea todos, pero muchos de los medios, mucho de lo que es ese mundo que crea películas, está sobre eso. The rapture of the church is such a, I guess you would say, a controversial thought. Y el rapto de la iglesia es un pensamiento tan controversial, But it should not be. pero no debería serlo. It's basic Bible doctrine. Es doctrina básica. The resurrection from the dead is a basic Bible doctrine in Hebrews. La chapter resurrección 6. de los muertos, de hecho, es una doctrina básica de la Biblia. And if you don't believe in the rapture, then you haven't read the Bible. Y si no creen en el rapto, no han leído la Biblia. Because the rapture of the church is the fourth rapture. Porque, de hecho, el rapto de la iglesia es el cuarto rapto de 7. The first rapture was Enoch. He walked with God and then was raptured. El primer rapto fue el de Enoc, que caminó con Dios y fue llevado. The second rapture was Elijah, the prophet of God. El segundo rapto fue Elías, el profeta de Dios. He was caught up in a chariot of fire. Fue arrebatado en un carruaje de fuego. And then after Jesus had raised from the dead, he spent 40 days with the disciples. Y después de que Jesús resucitó de los muertos, pasó 40 días con los discípulos. But he carried his disciples as far as Bethany. He lifted up his hands and he blessed them. Y llevó a sus discípulos hasta Betania, levantó sus manos y los bendijo. And there they watched him ascend into heaven. Y ahí vieron cómo él ascendió al cielo. That's a rapture. Eso es un rapto. And the same way that he left is the same way he's going to come again. Y de la misma manera como se fue, es la misma manera que vendrá. Hallelujah. So the rapture of the Hallelujah. church is actually the fourth rapture. Así que de hecho el rapto de la iglesia sería el cuarto rapto en la Biblia. And then there's 3 more raptures after that. So Y the luego rap- hay 3 más después de ese, pero eso es para otro programa. I'm excited. I can't wait for the coming of the Lord. Y a mí me emociona mucho y yo no puedo esperar más para la venida de Jesús. It's going to be in my lifetime. Va a ser en mi vida And it could be in the next decade. y puede que suceda en la siguiente década. It could be this year. Puede que sea este año. Hallelujah. So what's it make me want to do? It makes me want to get busy. Así que, ¿qué es lo que esto hace que yo haga? Es que quiera yo estar más ocupado. Amen. It doesn't Ocupado en las cosas de Dios. It doesn't bring fear at all. Actually, it makes fear leave my heart. Realmente no trae temor a mi vida. De hecho, hace que el temor se vaya de mi vida. And I'm not trying to escape this world. Y yo no estoy tratando de escaparme de este mundo, No, I'm part of a victorious church. sino que yo soy parte de una iglesia que es victoriosa. And the greater one lives on the inside of me. Y el mayor es quien vive en nosotros. I have no reason to escape. Y no tengo razón para escapar. God is good to me. Dios es bueno conmigo. No matter how bad it gets in the world, my Father God will still take care of me. No importa qué tan malo se pueda poner el mundo, mi Padre Dios sigue siendo un buen Padre conmigo. But I am excited to share Jesus with the world Pero sí me emociona poder compartir de Jesús con el mundo, because he's the soon coming King. porque es el Rey que pronto vendrá. Hallelujah. And if you don't believe that, you need to go Y si spend no a lo week crees, in Australia. necesitas pasar una semana en Australia. Take your saddle, put it on a mouse. que vaya y si algo, monte un ratoncito por un tiempo hasta que se dé cuenta de la locura que está sucediendo. That's wild. ¿Hay preguntas esta noche, John? Bueno, ya vamos 50 minutos. Honestamente no vi muchas preguntas. Vi una pregunta, pero no la encuentro, donde preguntaban que si el rapto es tan cerca porque no se predica más del rapto. No sé si quieran contestar ese. O sea, porque como en la iglesia en general no se habla mucho del tema. Pues Jimena. debería hablar de eso, obviamente. Bueno, la Biblia, una señal, John, de los últimos días
es que personas burlen de la venida del Señor. Ahí que Jesús, Pedro dice esto en la carta, también Jesús dijo en Mateo 24, ahí que hay siervos negligentes que dicen que no creen en su venida y se emborrachan y entran en el mundo, o predicadores que no hablan de esto. Entonces es profético que muchos no hablan del rapto en los últimos días. Es una señal como rara, escondida de la venida del Señor. Entonces la Biblia habla de, no muchos van a hablar de esto. Es porque este programa es muy importante y necesitamos animar más gente. Una cosa hablé con Pastor Jay hoy, que una cosa que he observado solo un poquito, que aún aquí en Latinoamérica, que obviamente nosotros amamos con todo nuestros corazones, y mi corazón es puro colombiano, es que muy pocos predicadores hablan de este tema, especialmente en Latinoamérica. Es como no es el tema que muchos hablan, y que otras culturas o partes del mundo hablan más del tema, pero en Latinoamérica tenemos una escasez de predicadores. Entonces, ojalá que este programa pueda estimular a otros predicadores a buenas obras para predicar del tema, también del rapto. Entonces, ese es mi comentario. Así es. Bueno, creo que esta vez sí se nos pasó el tiempo volando. No sé si tengan ustedes una última palabra. Quiero darle las gracias a todos los que se han conectado. Una vez más, siempre pedimos un solo favor, y es que nos ayuden a compartir este video, porque compartiendo el video se comparte el mensaje. Nada más, ninguno de nosotros quiere ser youtuber ni nada, ya tenemos suficientes cosas en nuestra vida, solo queremos que el mensaje se propague, y la mejor manera como podemos nosotros compartir el mensaje es compartiendo el video. Y picha el like también, eso nos ayuda también que más personas lo vean. Ahí donde ven a mi papá, está dándole duro al tema de redes, vean ahí. Y last word. Well, I just think I need to mention that you obviously missed it tonight when we look so good and you're wearing a t-shirt. Jay menciona y dice que la embarré yo por no estar preparado en mi vestimenta. What's funny is today I actually wore a tie. Lo que sí es que hoy de hecho me puse corbata y se los quiero mostrar porque ahí me puse corbata. Ahí. Oh, yeah. Sí, entonces no sé, me hubiera quedado con la corbata y hubiéramos estado todos memosos. Did you notice pero bueno. an increase in the anointing by dressing? Maybe not anointing, but respect. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar conectados. Antes de desconectarse, compartan el video. Los amamos. Conéctense a todo lo que está sucediendo en las redes sociales de Igleco 127, Igleco 76, Sepco, Rema, Celco, Sepco Niños, Rema Music y todo lo demás. Los amamos y bueno, nos vemos después. Chao, chao.